magnesio y el citrato amoniacal verde. Por lo tanto, tenemos que protegernos usando guantes para ello. Después practiqué goma bicromatada, que también es un método muy hermoso, solo que este sí permite una mayor gama de colores en el color que uno prefiera, puesto que se puede hacer con acrílico o con acuarela, utilizando bicromato de potasio, goma arábiga y luego el colorante. Y es lo mismo, es un revelado a sol. De ahí el nombre del solar, porque la mayor parte de las técnicas son con sol, revelado a sol. Hacemos también serigrafía. Tenemos un pulpo de 4 brazos de una gran precisión milimétrica y desde luego también heliograbado, que fue una sola práctica, y tejido carbón, que es una técnica que se nos ha negado en la mayor parte de las veces. Sí hemos tenido algunas estampas, tengo algunas estampas de tejido carbón, pero no hemos podido domeñar todavía la técnica con precisión. Es una técnica muy delicada y que tiene una enorme cantidad de variables, de ahí su dificultad de poderla llevar al cabo. No me rindo porque finalmente todo esto es una cuestión de práctica. Y bueno, la encuadernación fue algo que ni yo mismo sospeché que fuera a llamar tanto la atención y el gusto de la gente. Y ahora me lo explico porque pues el arte, por una parte pues sí es hermosísimo, lo que tú quieras y mandes, pero hoy en día las personas requieren algo que les permita un ingreso económico. No puede uno vivir en el romanticismo de la ciencia o del arte, hay que darle una función práctica. Y tal vez eso fue el gancho que vino mucha gente, como dice el Evangelio, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque pues se requiere disciplina, se requiere puntualidad, no se cobra absolutamente nada, solo hay que llevar los materiales que vayan a usar, que son materiales pues muy económicos, como cartulina, como hojas de papel bond, hilo encerado, aguja. Prácticamente es mínimo el gasto en materiales, pero lo que cuesta más trabajo, al parecer, es la puntualidad y la constancia. ¿Por qué razón? Pues por el simple respeto intrínseco, tanto a los compañeros como al lugar, como al tiempo del que yo dispongo para ello. Entonces, pues sí se necesita al menos una tarde a la semana, de 6 de la tarde a 9:30 o 10 de la noche, según cada quien vaya en su proceso. Y desarrollamos la técnica de encuadernación francesa en 3 partes, que es la libreta de viaje, la mordida de perro, que se le llama la costura, y finalmente la francesa de tapa dura. También hemos ido capacitándonos porque el taller no puede ni debe de ser un lugar solamente pensando en la parte económica, porque su esencia, lo que lo mantiene vivo, es el aprendizaje. Yo creo que para poder enseñar hay que saber también estar aprendiendo de manera constante. Si uno deja de aprender, uno deja de enseñar. Y finalmente el aprender es una práctica que, bueno, yo creo que es lo primero y lo único que deberían de aprender los niños en la escuela y la gente en niveles superiores, porque ya todo lo demás lo pueden consultar en Google. Que cuando nació Benito Juárez, búscale en Google. Que cuando falleció José Ortiz de Domínguez, ahí está Google. Ya las tareas que tienen que ver con la memorización, pues están prácticamente obsoletas. Hoy lo importante es saber reflexionar, traducir y desde luego procesar la información que nos llega. Por lo tanto,
la práctica de estar aprendiendo nos sirve no solamente para un trabajo o para alguna actividad, ya sea manual o mental, sino también para tener resiliencia. La vida no es lineal, la vida da muchos vuelcos, tiene muchas curvas, nos cambia la tonada cada vez que aprendemos la canción. Por lo tanto, el ser humano tiene que estar presto a poderse adaptar a esos cambios y continuar con éxito las tareas. Por lo tanto, el aprendizaje no solamente es hacer cuadernos, sino seguir aprendiendo mucho de diferentes otras técnicas. Estuvimos, por ejemplo, en la Ceiba Gráfica en Veracruz durante una semana con una experiencia formidable allá en Veracruz. Su sistema es maravilloso porque es algo parecido a una comuna. Uno mismo se hace su comida, uno mismo lava los platos. Es una ex hacienda del siglo XVII, XVIII. Uno puede hospedarse ahí para las diferentes prácticas que se aprenden, ya sea grabado, litografía, fabricación de papel, etcétera, etcétera. Pero es un compañerismo muy hermoso, un mundo muy civilizado, donde por cierto la mayor parte de los integrantes o de los estudiantes que van son europeos o son extranjeros y vamos muy pocos mexicanos. La convivencia es muy bonita y el aprendizaje es maravilloso. Todo desde luego encabezado por el artista Per Anderson, que es una gente inteligentísima y muy trabajador, la verdad es maestro de la Universidad Veracruzana. Luego estuvimos en Navegante, en la ciudad de Guadalajara, también aprendiendo otras técnicas. Y estamos por ir a la Ciudad de México a tomar otro curso. Lo que hacemos es ir a aprender la técnica. Vamos dos, por ejemplo, o tres compañeros, y luego esos tres compañeros nos dedicamos a impartirles el conocimiento al resto de la gente que nos hace favor de pertenecer al colectivo. El colectivo está formado por diferentes perfiles. Hay, desde luego, diseñadores gráficos, hay artistas digitales, artistas visuales, gente con inquietudes y habilidades manuales. Vamos, hay un poco de todo, lo que lo hace mucho más rico y más nutritivo al grupo colectivo, porque realmente unos aprendemos de otros, no hay prácticamente un maestro en particular, sino más bien hay y somos todos alumnos de todos. Y eso lo hace muy diverso. Hay el que sabe hacer, por ejemplo, bordado, hay otro que sabe hacer punto de cruz, hay otro que sabe diseñar, otro que sabe dibujar, otro que sabe de artes digitales, y cada quien desarrolla su producto, pues de alguna manera a su propio estilo. No vas a ver dos trabajos iguales porque pues cada quien le impone su estilo personal, lo que lo hace más interesante. Hace poco nos invitaron a Irapuato. Hay un lugar que se llama Jardín del Arte, que me parece una excelente idea del Instituto Municipal de Cultura de Irapuato, porque sabemos que muchos creativos, muchos artistas, no tienen un lugar para poder sacar sus productos. La mayor parte del artista no tiene acceso a una galería. Lo mismo pasa con los diseños gráficos y requieren un lugar donde exponer. Y prácticamente galerías y museos pues están casi vetados y son para una élite muy particular. De tal forma que inspirados en esa necesidad social, el INCAR hace una cosa que se llama Jardín del Arte, exactamente en el mero centro histórico de Irapuato, frente a la Casa de la Cultura, y ahí puede uno llegar, por ahí te dan tu mesa, tu mantel, y pones tus cosas, no tiene ningún costo para quien va a exponer ahí. Eso sí, no se permite que una persona que no es creador
o productor ponga sus cosas, para evitar el intermediarismo. Es decir, no personas que van y compran artesanías y luego las ponen ahí, no. Tiene que ser el productor. De otra manera no se admite. Y bueno, fuimos, participamos, fue muy interesante ir conociendo los gustos y preferencias de las personas. Supimos que les gusta que las libretas tengan raya, que las hojas sean de colores. Nos dimos cuenta que las portadas, el diseño de las portadas gana más, por ejemplo, la atención de la gente que cuando tiene papeles hechos a mano o fibras japonesas, toda aquella elegancia del encuadernado de fibras y todo esto no es muy del interés de las personas. Sabemos, claro, que cada cuaderno que hacemos, que cada libreta, va a contener una historia propia de alguien. Lo mismo pueden ser las recetas de la abuela, de la mamá, o pueden ser un diario, o simplemente un cuaderno de bocetos, o un cuaderno de ocurrencias, pero es la historia de la persona que compra la libreta y dedica un momento de su tiempo para escribir, para trasladar sus experiencias a un cuaderno que estoy seguro va a ir cuando se termine a dar un cajón irrescatado después de muchos años y servirá entonces como un espejo de ese lapso en el que fue escrito. Siempre que al menos yo hago una libreta, quiero como adivinar qué historia se va a contar ahí, qué se va a escribir. Por supuesto, las técnicas que mencioné antes son una posibilidad de diseño en la portada, ya sea en serigrafía, en técnica de revelado experimental o cualquier otro tipo de cuestión, puede ser una alternativa para el diseño de la portada. Eh, y pues ahí es donde desarrolla cada quien su estilo, ¿no? Estamos en el taller de lunes a viernes, pero ahorita actualmente solamente hay un grupo, lunes, miércoles y viernes, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Claro, cuando la inseguridad de nuestro municipio se pone más fea, cosa que es muy seguido o más seguido de lo que quisiéramos, pues entonces procuramos salir un poco más temprano y, y salir desde luego en grupo para llegar a casa lo más puntual posible. De tal forma que nos adaptamos. Si en determinado momento sube el número de personas, abrimos otro grupo, por ejemplo, el jueves o el martes. Los que estamos así como de base somos 8. Y hay 4 que son satélites, a veces van, a veces no van. Y obviamente pues es muy poca su participación. Y, pero bueno, pues ese a veces el horario en que puede una persona, le respetamos, pero no nos interesa francamente que esa inconstancia nos retrase a los demás. Sobre todo porque el proceso implica cortes, por ejemplo, y tenemos un salón de corte nada más. De tal forma que cuando se junta mucha gente, o como somos varios, pues hay que esperar el turno para cortar. Y estas personas que no acuden con regularidad, pues perdón por decirlo, pero no ayudan, pero sí estorban. Entonces, por eso la constancia es tan importante. Así las cosas. En el taller es un ambiente muy bonito, muy relajado. Hay jóvenes, por ejemplo, hay de 23, Erandi, por ejemplo, tiene 23, 24 años, ahí estudia artes digitales. Y tengo una compañera de mi edad, no voy a decir el nombre para no provocar molestias, pero sí ya es de mi edad. Y lo mismo, la mayoría son treintañeros, egresados de diferentes planteles.
Así que hay de todas las edades, de todos los sabores, de todos los colores. Es un espacio diverso, multicultural, que bueno, pues yo estoy muy contento porque eso en lo personal me llena de satisfacción al saberme útil a los demás. Siempre he tenido vocación de servicio y en ello estribo mucho el, ¿cómo te diré? El ser, el poder y deber ser. Yo podría tener el taller para mí solo, pero pues sería como un cesto sin flores y sin plantas y sin siquiera mala hierba. Sería algo muy estéril. Por lo tanto, el compartir enriquece muchísimo. Y desde luego, no voy a negar que también aprendo enormidades de mis compañeros y compañeras. No, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es un reconocimiento a la generosidad del taller, ¿no? Este espíritu de, pues de compartir, de ir a formarse a otras partes y traer eso que aprenden a Salamanca y compartirlo con otras personas, pues yo creo que es pues como la razón de ser del colectivo, ¿no? Definitivamente es Sí, así pues es. Hace poco nos invitaron al Museo Salvador Almaraz, también en Irapuato, y tuvimos también un grupo muy diverso de diferentes edades y condiciones y profesiones. Había desde, por ejemplo, un operador como Juan Luis, hasta un doctor como el que tengo yo aquí enfrente, en maestría y doctorado. Entonces, pues evidentemente esa diversidad enriquece mucho. Tampoco en Irapuato, cuando fuimos, cobramos nosotros nada. Fue un quid pro quo para beneficio del museo. Que como sabemos, los presupuestos para cultura siempre han sido muy rabones y pues hay que echar mano de gestión cultural para reunir recursos. Entonces, en ese entendido, pues asistimos al curso, aunque fue un poco difícil porque usamos muchísimas herramientas, desde pleca, serrucho, cúter, tabla de corte, pegamento, un montón de chivas que, bueno, yo lo que hacía es que diariamente por la tarde noche que llegaba, hacía un ejercicio mental y repasaba qué es lo que íbamos a hacer al día siguiente de manera muy puntual para saber qué herramienta iba echando en un bolso grande y que no me fuera a faltar nada allá en Irapuato. Y luego traer las cosas de Irapuato para acá cuando se iban desocupando. Pero la satisfacción de haber estado con ese grupo, la satisfacción de escuchar algunos comentarios, como de un señor que es historiador, que dijo que era testigo sultanito de tal, que había sido su compañero en la infancia, que él era lo que sigue de malo para las habilidades manuales, por eso estudió historia, pero que evidentemente había logrado hacer las cosas bien, que no se le creía ni él mismo y que por eso era tan importante o había sido tan importante ese taller para él. O por ejemplo, dos compañeras que siempre se quedaban más tarde trabajando, tuvieron la oportunidad de conocer al fotógrafo oficial de Fujicolor, japonés desde luego, estuvo también el presidente de Mazda y estuvo el director también de Mazda y el presidente de Mazda ahí. Y inmediatamente les compraron sus libretas, lo cual fue pues una gran felicidad para ellas, porque siempre que sabes que alguien está dispuesto a pagar algo por lo que tú haces, eso te produce felicidad. Es decir, que tu trabajo sea apreciado y valorado por otra persona, tiene un valor agregado que no tiene precio, solamente valor. Y pues cuando inauguró la exposición, que actualmente está expuesta en el Museo Salvador Almaraz, sobre Hiroshima, eh, firmó el libro de artista que hicimos para las personalidades que se presentan en el Museo Salvador Almaraz. Hicimos un libro de firmas y fue estrenado
por este artista que es el fotógrafo oficial de Fujifilm. Todavía está su obra en el Museo Salvador Almaraz y bueno, es una obra bellísima, con una composición muy geométrica, muy armoniosa y muy serena, diría yo, el concepto, por si gustan ir a verla. Y bueno, eso es lo que hacemos, que en síntesis se resume pues a aprender y a servir. Muy bien, pues es una labor muy interesante y pues muy generosa, como les decía. Y bueno, a mí me gustaría que nos contaras un poquito sobre, pues, tu producción así como personal, que nos contaras un poco sobre cuáles son los elementos que a ti te gusta incluir en las portadas de tus cuadernos, si son más abstractos, si son más figurativos, si tienes alguna elección de colores que te guste más. eh, bueno, ¿qué has visto tú también en el resto de tus compañeros? ¿Crees que hay algo que como que una al solar en términos de temática o de colores o de composición? ¿O de plano crees que es como de todo por esta libertad que tienen, ¿no? Yo creo que es una diversidad, no hay dos iguales de hecho, solamente su estructura, pues, pero el diseño no hay dos iguales. Mi obra es más hacia lo abstracto. Mi firma es Mitras, Mytraz, que entre los griegos era el sol, también por el solar. Y, y mi obra es más bien de carácter abstracto. Antenoche terminé una serie de 4 libretas que, recordando a Francisco de Goya y Lucientes, le estoy llamando mis libretas negras, porque son todas negras y se pone un sticker arriba con una imagen también en abstracto, con esa presión de paraidolia que sirve para que las personas vean diferentes cosas en una misma imagen. Dos personas pueden ver cosas totalmente diferentes. Yo las hago y luego me dicen, ay, mira, aquí aparece un puerquito, pues está bueno. En fin, cada quien mira lo que su mente alcanza a construir sobre la imagen. Pero cuando desarrollo otras técnicas, por ejemplo, una que estoy haciendo para exponer en noviembre, primero Dios, busco la imagen tradicional. Porque, por ejemplo, yo entiendo, por ejemplo, en cianotipia, hacía años que no hacía algo figurativo. ¿Por qué razón? Porque cuando se desarrolló la cianotipia ya por el siglo XIX, no había cámaras digitales, no había computadora, ni siquiera se inventaba la fotografía todavía. Ujú, ¿Cuáles son las primeras cianotipias que se tienen? Pues imágenes figurativas. claro. Pero hoy, después de haberse inventado la computadora, la cámara digital y todo, a mí me parece que es un poco inútil hacer lo mismo que se hacía en el siglo XIX y volver a salir con un arbolito y un burrito abajo, con un señor que va caminando. Por favor. Digo, entonces, ¿cuál es la aportación del artista Actual. que vive en siglo XXI? Porque sabemos que el arte es un testigo de la historia y si no, podemos comprobar a través de la historia del arte la historia del ser humano. Muchas cosas que son frívolas y superficiales caen con el tiempo, cuando en su tiempo pensaban que iba a permanecer o que iban a ser perennes, han caído con el tiempo. Sin embargo, el arte rescata lo esencial de una civilización y de una cultura y es testigo insobornable de la historia, como decía Octavio Paz, de la historia, de la literatura, perdón. Y bueno, pues todo el arte es testigo insobornable de la civilización. Por lo tanto, hoy no me parecería como muy adecuado seguir expresando paisajes como los que hacían en el 19. Hay que aportarle algo que se note que fue creado en esta época. Bien.
Sin embargo, cuando uno usa otro tipo de técnicas, es, por ejemplo, la que estoy haciendo, es prácticamente con un sentido pedagógico. Al saber que no hay mucha gente que sepa distinguir o conocer la cenotipia de la goma bicromatada o la goma bicromatada del tejido carbón o del helio grabado, me decidí a hacer una serie de técnicas mixtas. Estábamos en pandemia cuando la inicié, entonces no había manera de que alguien me hiciera negativos de imprenta, pero rescaté algunos de los que tenía en mi archivo y usé 4 o 6 negativos y la misma imagen en diferentes técnicas, con el propósito de que el espectador pueda hacer una analogía entre el color de la cenotipia y el color de la goma bicromatada. ¿Y qué pasa cuando se yuxtaponen ambas técnicas en una sola imagen y con un mismo negativo? Hasta 3 o 4 posibilidades de yuxtaposición hasta que prácticamente aguante el papel. Si yo hago eso con imágenes abstractas, el espectador no va a saber qué está viendo. Es decir, que aquí en esta exposición que presentaré en noviembre, el tema es la técnica o las técnicas, no la imagen, porque verán que una misma imagen se repite en diferentes técnicas, pues es que ese es el tema, con la intención de que el público y el espectador reconozca y conozca estas técnicas ya antiguas. Y por eso estoy haciendo eso, y evidentemente hay algunos retos, como es por ejemplo la tricromía, que es algo muy interesante y que también tiene ciencia en lo que ya Maxwell había descubierto. Voy a tratar de ser claro. En una imagen de pantalla, los colores que ahí vemos son RGB, es decir, rojo, verde y azul. Sin embargo, cuando uno manda a imprimir algo a una imprenta, los colores deben ser cian, que es azul, magenta, que es un tipo de rojo, y amarillo y negro. Pero ¿cómo podemos pasar una imagen RGB al sistema CMY? Es un proceso que se hace en la computadora para fabricar 3 negativos diferentes, el R, el G y el B, o sea, el rojo, verde y azul. Sin embargo, separando la imagen a color en esos 3 canales, se imprime un archivo de cada uno. Y luego, con el negativo del rojo, usamos el pigmento azul. Con el negativo del verde, usamos el pigmento rojo. Y con el negativo del azul, usamos el pigmento amarillo. ¿Y qué nos produce? Una imagen a color muy especial porque pareciera que tiene textura entre el pastel o el óleo, parece más como pintura que como fotografía por las texturas que dan los pigmentos que utilizamos. Lo llevé al cabo primero con acuarelas, porque la acuarela es un medio que sirve mucho para transparencias, para veladuras. Ya cuando lo dominé, entonces empecé a hacer con acrílico. Y me dijo un compañero, pero ¿para qué con acrílico si ya te sale con acuarela? Le dije, pues por eso, porque el conocimiento repetitivo me aburre, no me entretiene, yo lo que quiero es seguir aprendiendo, no estarte presumiendo lo que hago, sino aprendizaje, experimentar con otras técnicas y con otras formas. Y por eso lo estoy haciendo con acrílico. Llevo 2 pruebas, todavía no me queda bien. Lo monocromático sí, pero la tricromía no, porque el acrílico tiene más opacidad, por lo tanto menos transparencia, y es un medio un poco diferente a ello. En fin, es estar aprendiendo. Y este próximo fin de semana, viernes por la tarde noche y domingo,
vamos a practicar y repasar otra técnica que aprendimos en Guadalajara, en Navegante, que es el papel marmoleado, que es prácticamente como pintar en agua, porque desde el sábado se sella el papel con alumbre, este mineral tan maravilloso que se utilizaba antes del impermeabilizante en los techos. En las casas antiguas se ponía un baño de alumbre para sellar la losa. Entonces ahora nos sirve para sellar el papel. Y en una tina con agua se coloca carboximetilcelulosa, que es una sustancia que se usa para cuestiones gastronómicas, los muñequitos de los pasteles y todo esto que se vuelven duros, Ujú. son hechos con carboximetilcelulosa y le da al agua una consistencia como de baba, como muy, pues sí, muy, no sé cómo explicarlo. ¿Como espesa? No es como si fuera una baba grande. No sé cómo, no sé cómo decirlo. Este, viscosa es la palabra. Ok. Viscosa. Ok. Y evidentemente en esa viscosidad después deja caer una gota de pintura y la gota de pintura, como el acrílico es soluble en agua, pero no en esa viscosidad, se forma un círculo de pintura. Y ayudados con pinceles, con cardas, con cepillos de dientes, eh, cuestiones así que puedas pintar en el agua, llevas la mancha de color y empiezas prácticamente a pintar el desplazamiento de la pintura sobre el agua. Después, cuando ya te gusta el diseño, traes una hoja de ese papel que se ha sellado un día antes y la dejas sobre la superficie del agua, la levantas y obtienes ya la pintura hecha en agua. Este tipo de papel marmoleado se le llama, nos va a servir para hacer guardas, por ejemplo, o incluso portadas cuando tengamos ya un dominio de la técnica. Esto fuimos tres compañeros, fuimos tres a Guadalajara y vamos a comenzar estos tres a repasar. Porque no es lo mismo ir a un taller donde ya te ponen toda la charolita con el agua, te han puesto el papel y todo, a practicarlo nosotros desde cero, desde saber la logística, dónde van a estar las tarjas, dónde vamos a enjuagar, dónde va a estar la pintura, cómo te vas a acomodar en la mesa para no estorbar, todo. Entonces primero vamos a repasar los que ya fuimos y ya después cada uno de los tres que fuimos le va a enseñar a grupos de dos compañeros más para que sea la diáspora del aprendizaje y podamos aprender todos. Pues desde la experiencia personal que tuve de este taller de encuadernación que yo tomé, tienes mucha razón, que no es lo mismo tomar un taller que uno hacer las cosas desde cero, ¿no? Porque en el taller de encuadernación teníamos una mesa que era solamente para corte, una mesa que era solamente para perforar, una mesa que era solamente para trazar, ¿no? Entonces, pues esta organización que hay detrás de un taller, de pronto uno no la ve hasta que desde cero tiene que montar todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, pues también valorar mucho el taller que uno puede tomar en el solar, ¿no? En un colectivo como el solar. El hecho de que personas que tienen experiencia y que ya tienen como toda esta logística y la organización de lo que se tiene que hacer, pues tienen ya todo preparado para nosotros. La verdad es que sí, nos consintieron muchísimo. O sea, yo sí me sentí muy cómodo en el taller. Y yo creo que los demás también. O sea, si ustedes hubieran estado ahí con nosotros, si hubieran visto lo concentrada que cada persona estaba en su proyecto, era así como, pues casi increíble. Creo que es algo que yo no he logrado muchas veces con mis alumnos, ¿no? Que no logro que se concentren y prefieren estar como echando relajo y haciendo otras cosas. Pero lo maravilloso del taller es que todos estaban muy interesados en aprender, justamente. Y los resultados fueron increíbles. O sea, la variedad el tamaño de las libretas, el diseño, aunque, a pesar de que la finalidad del taller no fue el diseño, pero la variedad de diseños fue así impresionante también.
Fue una experiencia muy bonita. Entonces, y en lo personal, yo sí le recomendaría que si tienen la oportunidad, si tienen interés por aprender sobre encuadernación, sobre estas técnicas de las que nos comenta Juan, que lo aprovechen, ¿no? Creo que en Salamanca no tenemos muchas oportunidades de aprender ese tipo de cosas. De hecho, nos comentabas, ¿no, Juan, sobre que no hay otro taller de encuadernación en nuestra ciudad? No, no, en encuadernación aprendes, como he dicho, en Guadalajara, en Veracruz, en México, me parece que en la ciudad de Guanajuato, si hay alguien que hace encuadernación, no sé si se enseñe, pero también las técnicas de revelado experimental he tenido yo que desplazarme para poder aprender y luego venir a practicar. Y la ventaja, como tú bien lo dices, es el equipo, porque una vez fue al taller un amigo que es ingeniero y estuvo trabajando en una libreta, un solo día fue. Y me dijo, mira, la verdad Juan, no me interesa hacer libretas, no es lo mío, pero destaco la maravilla que es estar sentado en una mesa, estirar la mano y tener la tijera, la regla, la pleca, sin necesidad de pararte a otro lugar. Todo el establecimiento pues está hecho especialmente para ello y está hecho pues con la sabiduría que da la práctica de que tiene y las tijeras dónde están. Eso sí, antes de retirarse cualquier alumno tiene que recoger todas sus cositas y limpiar su mesa muy bien para que esté limpia cuando llegue la siguiente persona que se va a sentar ahí. Porque como es una técnica o son técnicas en las que se usan tantísimas chivas, no, bueno, imposible. Y lo que sí les digo a los nuevos, si no recogen sus cosas y no las ponen en su lugar, la próxima vez que vengan, nomás no me vayan a preguntar, oye Juan, ¿no sabes dónde está esto? Porque no soy bodeguero. No, yo aquí les enseño, pero bodeguero no soy. Ya tienen ahí sus lugares donde poner sus cosas y recoger todo. Porque luego me salen, oye, fíjate que ya no está mi sobre. A ver, yo tampoco me puedo hacer responsable por las cosas que dejan ahí. Claro. Cada quien deja sus cosas en un lugar y ahí tienen que volver a aparecer. Entonces, la limpieza y el orden es definitivo en el taller. Ujú. Por, por simple calidad, porque si estás trabajando en un lugar o sobre un vidrio que tiene resistor, pues ya te manchó la libreta. O si tienes unas tijeras que no cortan o una guillotina que no sirve, pues imagínate nada más, ¿no? Entonces sí, el equipo es de ahí, pero hay que mantener orden, constancia, disciplina, limpieza y desde luego, pues es básico y eso ni se explica porque así es el respeto hacia los demás. El respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. No, otra cosa también es que, bueno, seguramente esta persona que te decía que no estaba interesado en hacer libretas se llevó consigo, que es el valorar, ¿no? Que muchas veces uno tiene una libreta en la mano, un libro o una publicación de cualquier tipo, y no le da importancia a los detalles que hay detrás y todo el trabajo que hay detrás de una encuadernación. Yo creo que cosas tan sencillas como una revista, como un fanzine, como cualquier publicación, por más chiquita que sea, tiene su chiste detrás y Claro, tiene materiales y tiene técnicas muy, muy particulares. Y después de tomar un taller como este, yo creo que sí uno se va como con pues una intención mucho más clara en términos de el valorar este trabajo, ¿no? Del apreciar todo lo que pasa por nuestras manos y que de pronto no lo vemos. También el cambio de formato, ¿no? De lo físico a lo virtual, nos ha como, pues, quitado esta sensibilidad, ¿no? De apreciar tantas publicaciones que podemos ver en físico. Y bueno, aquí, y aprovechando que está Juan aquí con nosotros, le voy a hacer la confesión de que, pues, yo tomé el taller buscando una alternativa para una revista digital que dirijo, que es Fractal 75, y otra también que dirijo, y justamente que es homóloga del programa de radio, ¿no?
Y bueno, estamos pensando en cuáles serían las posibilidades de que la revista adquiriera este formato físico. Y en esta búsqueda es que pues yo tomé el taller de encuadernación y entonces estamos ya pensando, ¿no? En cuáles serían las alternativas, en qué podemos hacer para pues que podamos aprovechar estos materiales, estas técnicas, de tal manera que no sea tan caro, pero que también sea pues atractivo y que sea pues una publicación que pueda llegar a más personas. Hay cierta, no sé, como perfil de persona que no ve las publicaciones en línea y que prefiere verlas en físico. Entonces, pues ese es el tipo de público que estamos buscando, ¿no? Quizá un lector que aprecie más el formato físico y que guarde las revistas, que las coleccione y quizá al término de pues un año o de 2 años pues podamos hacer una recopilación y decir, mira, aquí tenemos nuestros tanta cantidad de números, todos en una sola publicación. Creo que eso sería muy pues favorable para nuestra revista. Así es que pues te agradezco mucho por ese Al conocimiento. contrario, y estamos en el mismo sueño, ¿eh? Porque en la Ceiba Gráfica en Veracruz tuve la oportunidad de ver cómo trabaja una imprenta de tipos móviles. Lo mismo en Navegante, tenían una imprenta de tipos móviles, hicimos una práctica ahí con eso. Y ahora tengo ese sueño de algún día poder adquirir una prensa, una máquina de tipos móviles en la cual hay varios nombres muy curiosos en esa técnica. Por ejemplo, donde se guardan las letras, le llaman el chivalete. No tengo idea por qué se llama chivalete. Y ahí guardan todas las letras de diferentes tipos de tipografías, tamaños, etcétera. Y luego el componedor, que es un lugar donde vas colocando letra por letra hasta formar la palabra. Y luego ya viene la impresión, se entintan las letras y luego ya se colocan sobre la imprenta y se aplican. Todo el proceso es manual, Ujú. por lo que ya las imprentas modernas están desechando este tipo de equipos. A veces los tiran hasta la basura o los venden como fierro viejo. Y pues no, aquí nos serviría maravillosamente bien porque ya complementaríamos la encuadernación con la imprenta. Sí. Y bueno, nos podríamos sentir casi Gutenberg ya cuando hagamos eso, ¿no? Pero sí, ese es mi siguiente paso, aunque francamente, pues no va a ser fácil ni tampoco barato. No tengo ni idea de cuánto pueda conseguir o costar una maravilla de esas, pero esa es como mi consigna a futuro si Dios me permite vida. Muy bien, pues ya escucharon un poco uno de los proyectos que tiene el Solar, de esta mezcla de impresión con encuadernación, más también lo de la exposición, ¿no? ¿Nos puedes adelantar algo sobre la exposición, Juan, o todavía no? Sí, pues es prácticamente el tema, te decía, es la tricromía Ujú, y son un paisaje, lo que te decía que tenía años que no hacía, ujú, pero sobre todo son de una maravilla que tengo en casa. Me di a la tarea de sembrar cuatro, en particular cuatro especies de flores que florean por la noche. ok, Entre ellas la reina de la noche, el pochote, la pitahaya, entre otras que tengo. Y bueno, son una maravilla, una verdadera maravilla. Es algo en lo que sin duda alguna ves la mano de Dios o Dios mismo, la creación. Son un milagro esas flores, bueno, todas pues, pero esas son, particularmente me encanta su estructura y la maravilla de la fauna y la flora nocturna. Eh, Vivo en el centro de la ciudad, estoy rodeado de torres y parroquias y en las torres viven las lechuzas y murciélagos, hay también muchos. Y por la noche todo eso es un espectáculo porque veo pasar lechuzas blancas, gigantescas, maravillosas, emitiendo su graznido.
y murciélagos también, que es lo que van a ir a cazar las lechuzas. Solamente decapitan al murciélago, lo demás el cuerpo se queda ahí. Y los murciélagos evidentemente lo que buscan son las flores para polinizarla y los frutos también, la huerta de naranja, mandarina y todo. Y entonces todo eso me fascina, por naturaleza soy también nocturno y me di a la tarea de tomar la foto. Naturalmente eso aumenta más la dificultad de la fotografía porque la tricromía es una técnica que exige luz. Entonces, bueno, pues me conseguí un tripié para el celular y el celular me sirve de linterna y tomo la fotografía con la cámara digital. Luego las edito, o sea, escojo entre 50, 60, 100, depende de lo maleta que haya estado esa noche. Y luego la proceso en la computadora, separo los canales, hago ya mis propios negativos en acetato con inyección de tinta y luego voy revelando. Una sola tricromía me lleva una semana porque hay que primero un día meter el papel al agua y ponerlo a secar. El papel, como es algodón, encoge. Ujú. Y como se requiere precisión milimétrica al juxtaponer tres imágenes, si no lo haces, te va a salir la primera, pero la segunda ya no encaja. Entonces primero se remoja y se encoge. Luego se aplica cada uno de los pigmentos durante el día y durante la noche se pone la emulsión hasta completar las tres exposiciones. En este momento estoy en pausa porque pues, estamos en época de lluvias Ujú. y el sol es más inestable que nunca y evidentemente la calibración de la luz varía también. Por ejemplo, esta pasada primavera estuve revelando a 4 minutos, 4 y medio, y poco a poco fue aumentándose por los nublados. Entonces voy a esperar más o menos a mediados de septiembre, espero, volver nuevamente a la tricromía y voy a tener que volver a calibrar, porque además estoy usando acrílico en vez de acuarela y tiene más opacidad, entonces hay que bajar el tiempo de exposición para que me dé la transparencia. Es siempre prueba, error, y voy apuntándolo en la bitácora, tengo una bitácora, y ahí voy apuntando la experiencia diaria, porque es ciencia y es arte al mismo tiempo, pero nunca ocurrencia, Ujú. ni nunca a ver qué sale. No, no, tiene uno que ir midiendo muy bien los tiempos y las cantidades de pigmento, que es también otra variable. En fin, son cosas que a lo mejor a la mayor parte de la gente le pueden producir aburrimiento, pero a mí me fascina. Pues ya tienen una idea, ya tenemos una idea de lo que podemos encontrar en esa exposición, pues una mezcla, ¿no? De De técnicas. técnicas y además de intereses también, porque esto de las flores y los animales y demás, pues es algo que yo no pensaba, ¿no? Que fuera a estar dentro de tus intereses. Entonces, pues ahí está. Esperemos que pues nos puedas compartir más adelante los datos ya más en específico de dónde vamos a poder ver tu obra, en qué fechas, en qué horarios y toda la información. Esperemos que sea aquí en Salamanca para que pues... No, no va a ser aquí en Salamanca. ah, Nunca he expuesto aquí en ¿en Salamanca. serio? Nunca, nunca, nunca he expuesto. No, no, en Salamanca nunca. Pues esperemos que nos des Primero por el una... cargo. Lo que pasa es que como he tenido cargos públicos, Ujú. me parece que no es ético tener el cargo público y utilizar el espacio que está bajo tu jurisdicción. Claro. Por eso más bien he expuesto en Oaxaca, en Baja California, en otros lugares, pero aquí en Guanajuato expuse, eso sí, en Irapuato el año antepasado, expuse en una galería y pues nada más. La próxima seguramente va a ser también Irapuato, pero todavía no me asegura la fecha. Ok. Bueno, ya se está acercando a Salamanca poco a poquito. Esperemos Así que es. en unas próximas exposiciones lo podamos ver aquí en Salamanca. Pues Así Juan, es. muchas gracias por regalarnos estas horas de tu tarde.
por platicar con nosotros y por darnos a conocer un poco más sobre el solar y sobre tu trabajo personal. Te felicitamos y te agradecemos por esta labor tan altruista de traer información y de compartirla con los demás. Y pues muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la paciencia de escuchar mis aventuras y mis gustos. Y por ahí te espero en el solar muy próximamente. Claro que sí, ahí estaré contigo. Muchas gracias. Muy bien, y muchas gracias a ustedes también, amigos, por acompañarnos en esta emisión de Fractal 75. Nos veremos en la próxima. Hasta entonces.